Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclame. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclame. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la puntualidad, quienes ya están por aquí. Hoy recibimos un nuevo día con un nuevo capítulo, emisión, no sé, con un nuevo momento de esto que hemos llamado el viaje del alma, que es un momento para acompañarnos, para comprender cómo es ese camino del alma. No es la única metáfora. Hay muchos místicos, muchas personas espirituales han desarrollado diversas metáforas, diversos mapas que permiten a los caminantes del alma comprender eso que les está pasando, comprender por dónde es que transita el espíritu, el alma humana en su transitar espiritual, en esas búsquedas espirituales. Hemos pasado ya por dos valles. Pasamos primero por el valle de la búsqueda, ese momento en que hay que dejar soltar lo conocido para atreverse a transitar por los caminos no conocidos. Me gustó mucho esa parte del texto donde tienes que dejar todo lo que ya conoces y atreverte incluso al conflicto que eso va a generar con las personas que te conocen, soltar. El segundo valle, el valle del amor, el valle del enamoramiento, donde Sergio nos hizo sentir, nos ayudó a sentir toda esta fuerza del amor que llega hasta el olvido de sí, ¿no? Hasta el atreverme a, ya no era solamente dejar lo desconocido de fuera, sino incluso dejar lo desconocido propio, desconocerme a mí mismo para poder ingresar a esas nuevas esferas. Y bueno, Sergio, buenas tardes, estamos aquí listas, listos y supongo que muy curiosos y curiosas de adentrarnos en el tercer valle. No sé si quieres complementar algo de este resumen rápido que yo hice y bueno, que hoy por dónde nos vas a llevar. Perfecto, muchísimas gracias por esa bienvenida, hermanita, y bienvenidos a todos y todos los que nos están viendo. Eh, si es la primera vez que nos sintonizan, estamos analizando el poema de Fariduddin Attar que se llama La Conferencia de las Aves,
y también el texto que hace Bahá'u'lláh explicando este poema de Fariduddin Attar que se llama Los Siete Valles. Entonces estamos cada sábado, cada semana, vamos transitando un nuevo valle, así como nos mencionó Judith. Hoy estamos en el tercer valle, que es el Valle del Conocimiento. Un valle bastante interesante e importante en el desarrollo de la vida espiritual del alma. Entonces, con un resumen muy chiquito, Fariduddin Attar escribe este poema haciendo un símil de el viaje del alma desde que llega a la tierra y vuelve a Dios, utilizando los pájaros. Por eso se llama la conferencia de las aves. Las aves se reúnen en busca de su soberano. Ellos estaban buscando quién era el rey de las aves, de manera que se vuelven a la bubilla. La bubilla es en la mitología persa el ave de la sabiduría. Y la bubilla les dice que existe el rey de las aves, a quien la bubilla particularmente le llama el Simorg. Siempre les digo, no olviden este nombre, Simorg, porque al final vamos a entender el significado de este nombre, Simorg. Entonces, para poder llegar a la morada del Simorg, hay que atravesar 7 largos valles y cada valle tiene un conflicto. Vamos a denominarlo de esa manera, un reto para el ego, para el yo. Sí, recordemos, como lo decíamos al principio, hace ya 3 sábados atrás, estos valles van cincelando el ego, de manera que al final de los valles hay un producto bien interesante que no me voy a adelantar para animarlos a que sigan sintonizados si quieren saber cuál es el final de estos valles. Y hoy nos corresponde el Valle del Conocimiento. La semana pasada, bueno, vamos a recordar un poquito también de las tareas. La primera tarea que habíamos dicho de la semana del Valle de la Búsqueda era precisamente cuestionarnos, bueno, yo por qué creo lo que creo, yo por qué hago lo que hago. El siguiente, la tarea del Valle del Amor, que fue esta semana que hoy concluye, fue cuáles son los 1000 corazones que tengo que sacrificar por amar al amado, por amar a Dios. Recordemos que ya dejamos de ser buscadores, nos volvimos amantes y ahora nos volveremos conocedores. Y vamos evolucionando en la medida que vamos atravesando los valles. Hoy el Valle del Conocimiento, voy a mencionar lo que nos refiere Attar respecto a este valle. Nos cuenta Attar, ¿no?, que los pajaritos salieron del Valle del Amor, que recordemos era un valle que estaba lleno de fuego y humo, y había jardines, pero en los jardines había fuego. Muchos pajaritos pues, murieron en el valle del Amor, no pudieron seguir avanzando. Sin embargo, aquellos que lograron olvidarse de sí mismos y quedaron completamente enamorados del Simor, del amado, de su soberano, transitaron este valle y luego llegan al Valle del Conocimiento, y cuenta Fariduddin Attar que se encuentran con un valle completamente a oscuras. ¿Sí? Es un valle a oscuras. Llegaron a una fortaleza, pero no se veía muy bien, todo era oscuridad y era como un laberinto. Lo que se veía simplemente era el laberinto. Attar escribe que este valle no tiene ni principio ni fin. Esto me recuerda a un proverbio persa que dice: de la cuna a la tumba, el conocimiento es el camino. Bueno, llegan los pajaritos a este valle de completa oscuridad y ven que había un centinela. Este centinela no dormía ni por una hora, cuenta Attar en su poema. Y los pájaros, curiosos, las aves se acercan: hombre, ¿y tú por qué no duermes? Y el hombre estaba diciendo: estoy buscando el conocimiento oculto. Estoy buscando el conocimiento oculto. Si quieren continuar su camino, necesitan encontrar en la oscuridad y ver hasta el más pequeño de todos los átomos. De manera que entonces las aves comenzaron a reflexionar. Y algunas se quedaron dormidas, cuenta Attar en su relato. Algunas se quedaron dormidas, claro, la oscuridad y cómo vamos a encontrar aquí significado a esto. Sin embargo, hubo otras aves
que en medio de esa oscuridad y en el meditar de las palabras del centinela de estoy buscando el conocimiento oculto, comenzaron a pensar en su deseo de alcanzar al Simón. Estaban enamorados ya del Simón, pero no lo conocían. Y entonces trataron de entender su situación desde el Simón. Bueno, estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de este valle? ¿Cuál es el propósito de toda esta oscuridad? Y cuenta Tar que aquellos que siguieron firmes, meditando en esa oscuridad sobre el propósito de parar en este valle del conocimiento para luego continuar el camino, dice que de repente la oscuridad se volvió como el mediodía y pudieron seguir transitando. Cuenta que habían aves que podían ver dentro de la cáscara de la nuez, veían el fruto, ¿sí? Que su visión se había agudizado y veían en cada grano de arena un átomo. Cuenta Atar. Todo esto para decir que, bueno, ellos habían adquirido ahora un nuevo conocimiento. En el conocimiento místico, desde la perspectiva sufí, que es la perspectiva que traigo, este valle del conocimiento no refiere al conocimiento de la letra, sino el conocimiento de Dios. Un conocimiento sí, místico, oculto, si queremos llamarle esotérico, no sabría si ese término como tal aplicaría. Y aquí yo discrepo de los sufíes, porque uno también conoce a Dios a través de la ciencia. Uno también conoce a Dios a través de la teología. Obviamente sin despreciar ni menoscabar la experiencia espiritual que cada persona tenga. Eso ayuda a modelar el conocimiento. Sin embargo, se necesita un poco más de esfuerzo. Se necesita un poco más de esfuerzo en el conocimiento de Dios. Así que voy a abordar este valle del conocimiento desde las dos perspectivas. El conocimiento de Dios a través de la experiencia y el conocimiento de Dios a través del estudio. Sí, muchos místicos sufíes fueron grandes teólogos, pero no solamente eran teólogos. Atar, por ejemplo, era médico, era boticario y era perfumero. Y tras del hecho había viajado por el mundo. Había nutrido su mente y su corazón de perspectivas de la divinidad diferentes. Rumi era poeta y aparte de eso era místico y aparte de eso era teólogo y aparte de eso fundó una orden sufí que son los famosos derviches giratorios. No sé, algunas personas si han viajado a Turquía o han visto por televisión estos derviches que giran y dan vueltas en torno a la música, fueron fundados por Rumi. ¿Sí? Por ejemplo, Ibn Sina, el gran médico Ibn Sina, era médico, astrónomo, ¿sí? Y tras de hecho físico, y tras de eso era teólogo. ¿Sí? Como ellos complementaban ese conocimiento de Dios, de la experiencia, también con el conocimiento de la ciencia, y encontraban en ello la bondad de Dios y conocían a Dios a través de la ciencia. Uno de los grandes teólogos del judaísmo, el rabí Moshe ben Maimónides, era médico y también teólogo, y él decía, si tú quieres conocer a Dios, estudia ciencia. Y aquí uno se enfrenta a dos perspectivas, que es la perspectiva del Dios mago a la perspectiva del Dios científico. Sí, el Dios mago, ese Dios muy oscurantista, ¿no? Que él hace las cosas de la nada y la superstición y todo esto, opuesto al Dios científico donde Dios trabaja con leyes, donde Dios trabaja con la lógica, ¿sí? Donde existe entonces la gravedad, donde existen leyes físicas, leyes de la termodinámica. En todas estas cosas está Dios.
Y al conocer nosotros, hombre, sobre la gravedad, sobre agujeros negros, sobre física cuántica, sobre termodinámica, uno encuentra, wow, cuán maravillosa es la creación de Dios, que todo tiene una ley que le regula. Entonces ya dejamos de lado de pronto ese Ujú. Dios mago, ¿sí? Donde no es que si truena es porque Dios está enojado, y si llueve es porque Dios está llorando, y nos damos cuenta de que es un Dios científico, ¿sí? Un Dios que, ok, la lluvia se forma por la ebullición y los truenos cuando las nubes chocan y están cargadas eléctricamente, ta, ta, ta. Encontramos cuán perfecto y cuán bien organizada es la creación de Dios. Y hago también un símil. El ser humano es como un ave, y el ave tiene dos alitas. Y estas dos alas, dice la fe Bahá'í, una es la ciencia y la otra es la religión. Ujú. Si un ala está más desarrollada que la otra, el pájaro no puede volar. Si la religión, si mi conocimiento religioso, que mucho de eso también viene de la experiencia y también del estudio, si ese conocimiento místico, si ese conocimiento de Dios a través de la religión está desarrollado, pero mi conocimiento en cosas mundanas, como la gente usualmente lo denomina, ¿no? El conocimiento científico, si no está desarrollado, yo no puedo volar completamente. Perdón. Y decía Abdul Bahá, la fe sin ciencia es superstición. Ujú. Y eso uno debe tener mucho cuidado, entonces, de poder desarrollar nuestras dos alas, las alas de la humanidad, la fe, pero también el conocimiento de nuestra fe. Como hablábamos ayer, no es una fe de oídas, tiene que ser una De fe chisme. activa, exactamente. No es que yo escuché que el pastor dijo, que el sacerdote dijo, que el rabino dijo. No, es una fe que me obliga a mí a sentarme a estudiar. Y por eso es que Jesús no dice, lean las escrituras. Jesús dice es, Ajá. escudriñen las Continúa. escrituras, porque en ellas os parece que encontráis vida eterna. Jesús, la invitación de Jesús no es lean, léanla y ya. Cumplí con mi cuota del día. Me leí los 2 capítulos de Génesis. Bueno, ¿y qué entendiste de eso? No, no, Ajá. no, que Dios hizo al hombre. No, es sentarme a estudiar, a escudriñar, a encontrar las perlas ocultas en el mar de este conocimiento. Mira que hay una cosa muy bonita de lo que estás diciendo y que se relaciona con el camino que ha hecho la física cuántica. La física ha sido una de las ciencias prioritariamente ateas. Es difícil encontrar un físico creyente o un físico espiritual. Sin embargo, un poco desde comienzos de siglo, con Einstein y los que siguieron, aparece lo que se llama la física cuántica, que es la física de las partículas. Es muy curioso que los físicos cuánticos han llegado a hacer ese puente que tú estás haciendo. Esas dos alas no están separadas, sino que van juntas. Y los físicos cuánticos, muchos de ellos, por ejemplo, Schrödinger, que él hace todo un camino haciendo la historia de la física cuántica para llegar a cómo los físicos cuánticos finalmente terminan yéndose a preguntarle cosas espirituales al Dalai Lama. ¿Por qué? Porque ellos descubren que en estas leyes físicas lo que hay es lo que tú estás diciendo. Lo que hay detrás de una ley física es una conciencia universal. Esas leyes evidencian que hay una conciencia. Las plantas no crecen en desorden. No es caótica la cosa, o sea, una rosa siempre va a crecer como una rosa, es decir, en esa planta hay una conciencia de rosa que hace que se desarrolle como rosa, mientras que la lechuga tiene una conciencia de lechuga genética en su interior que hace que se desarrolle como genética. Los físicos cuánticos lo que dicen es que en esas leyes lo que hay son formas de conciencia, y esas formas de conciencia que están evidenciando
pues un retorno al reconocimiento de, no todos llegan al reconocimiento de un Dios, pero sí todos llegan al reconocimiento de una conciencia que organiza todo lo que existe, que le da un orden, una lógica y un sentido. Y pues para los que llegan al punto de la fe, pues eso lo atribuyen a una conciencia divina. Entonces es muy lindo ver cómo se junta esto, digamos, estas dos cosas ya comprobado por físicos, por gente que, no por nosotros, yo por ejemplo he tenido de matemáticas, tuve mi bachillerato, pero estamos hablando de físicos que llevan toda una vida de investigación, que han desarrollado grandes colisionadores, que tienen estudios, que han medido esto y que efectivamente en historia, porque el Dalai Lama en un libro lo cuenta, que él nunca se imaginó esperar que físicos reconocidos mundialmente vinieran a preguntarle a él temas de espiritualidad y tuvo en su casa un grupo de científicos durante varios meses hablando de ciencia y fe. Bien interesante, muy interesante. Y es que ese es el secreto, ese es el secreto del Valle del Conocimiento. Bahá'u'lláh luego en su epístola que le escribe a este sheikh cuando estaba en Kurdistán, que es los 7 valles, el secreto es encontrar a Dios en todo. Sí, entonces Bahá'u'lláh, cuando llega al Valle del Conocimiento, él hace mm, alusiones a cosas que parecen inverosímiles o imposibles inclusive, porque él dice, cuando estás en el Valle del Conocimiento encuentras paz en la guerra, justicia en la injusticia, ¿sí? Porque esa es la invitación de Bahá'u'lláh, es el que llega al Valle del Conocimiento ve a Dios en todas las cosas, ¿sí? Siempre tengo este pensamiento de la vida no es buena ni es mala, la vida es. La vida es y ya. Nosotros le damos el juicio, no, tuvo un mal día, tuvo un buen día, el día fue horrendo, la semana fue fantástica. Nosotros le damos la connotación, ¿sí? Es como el cuento del atracador y el hombre y el cristiano. Dice que un hombre cristiano, muy bueno, muy justo, le pide a Dios como Dios mío, protégeme, que no me vayan a atracar. Y el atracador del otro lado estaba pidiendo, ay, que hoy pueda atracar, pero es que necesito cumplir para la cuota. Entonces llega y atraca al cristiano, ¿sí? Y el atracador se va contento y el cristiano se va triste. Entonces la pregunta es, si el cristiano mira la situación esta, ¿es buena o es mala? Es mala porque fue atracado. Pero para la mirada del atracador, ¿fue bueno o fue malo? Fue bueno, porque se cumplió lo que él quería. Entonces la vida simplemente es. Y nosotros le damos el calificativo. Y ese es el desafío del Valle del Conocimiento. Hombre, soy capaz de ver a Dios en todo y al mismo tiempo me esfuerzo yo por llegar a ese conocimiento de Dios, no solo a través de mi experiencia espiritual, sino disponiendo de todo lo que soy en mi deseo de conocer más a Dios. Entonces, yo voy a darles el mismo consejo que dio Maimónides y el mismo consejo que dio el rabino Juan Mejía, un rabino colombiano, por cierto, del movimiento conservador. Si usted quiere conocer a Dios, estudie ciencia. Estudie física cuántica, estudie los agujeros negros, estudie cómo se mueven los astros. Y entonces allí está una invitación que quiero leer, que está en el Corán, está en la Sura 67, versículo 3. Uy, la aleya número 3. Dice, no puedes ver ningún defecto en la creación del Dios de misericordia. Vuelve a mirar. ¿Puedes acaso ver tan solo una falla? Sí, como
todo se mueve en orden y tenemos que dejar de repetirnos, porque muchas veces encontramos personas que vehementemente se meten en debates con personas que son ateas. Dice, pero es que mira el mundo está muy bien organizado. Tenemos que llevar este discurso a algo más profundo. Tenemos que llevar este discurso no a lo que yo pienso de mi observación empírica del mundo, sino llevarlo a un conocimiento más profundo. El Dios de Spinoza, me gusta mucho el concepto que tenía Spinoza de Dios, un judío, por cierto. Einstein creía en el Dios de Spinoza y él abiertamente lo dice, es el Dios que se revela en la armonía de todo lo creado, escribe Einstein. Y eso es Dios. Cuando podemos ver a Dios en todo, una concepción bastante panenteísta, ¿sí? Como Dios está en la creación, ¿sí? Podemos ver a Dios en la planta que crece, podemos ver a Dios cuando la lluvia cae, podemos ver a Dios en el movimiento ordenado de la tierra alrededor del sol, ¿sí? En el reflejo de la luna. Y es bonito poder llegar a eso, como de partir en dos un átomo y ver el sol, describe Rumi. Obviamente Rumi no sabía que si partía un átomo pues iba a causar una explosión monumental, pero valga en el lenguaje poético de Rumi de parte en dos un átomo y ve el sol, ¿sí? Poder ver a Dios en cada cosa. Y no solamente ahí, poder ver a Dios también en las situaciones de la vida Ujú. y sonreír y ser capaz de decir gracias a Dios por todo, encontrar un propósito en todo. Y aquí me voy nuevamente a la exégesis de Bajaulá en Los Siete Valles y él cuenta la historia de que había un hombre enamorado de una chica y resulta que, bueno, por años estuvieron enamorados y decidieron los papás que no, yo no quiero que tu hijo esté con mi hija y bueno, los separaron y el hombre se enfermó a tal grado que estaba más de un lado que del otro y le llevaron a los médicos, pero como dice el vallenato, Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más lindas, hiciste médicos para todos los males, pero no creaste uno que pueda curar un mal de amores. Así estaba el hombre, tenía una tusa terrible. Y dice que el hombre ya cansado de su vida salió una noche a caminar buscando su fin y llegó a un jardín. Y de repente vio a lo lejos que venía un vigilante corriendo detrás de él y el hombre salió también corriendo, porque él decía, no, ese es el ángel de la muerte, como ya me quería morir, ese es Azrael, el ángel de la muerte, me viene a llevar. Bueno, el hombre siguió corriendo y maldiciendo al guardia que venía detrás de él, se trepó en un muro y saltó. Y cuando iba cayendo se dio cuenta que había caído en la casa de su amada. Y entonces mientras caía alcanzó a ver a su amada y él como, guau, si yo hubiese sabido que ese no era Azrael, el ángel de la muerte, sino Gabriel, no lo hubiera maldicho. Sí, y entonces cuenta Bajaulá que si ese hombre hubiera tenido visión, hubiese bendecido al guardia, porque lo estaba encaminando hacia la morada de su amada. Sí, y muchas veces nos pasa eso. Renegamos de las situaciones de nuestra vida sin saber que es Dios el que está actuando de alguna o de otra manera. Entonces también como ese conocimiento de Dios, de la experiencia, sin olvidar de igual forma el conocimiento que podemos adquirir a través de la lectura y el estudio de las escrituras. Sí, mira que creo que estas dos cosas son fundamentales, como la responsabilidad que tenemos de fundamentar nuestro camino, de fundamentar el discernimiento que hagamos a nivel de estudio y también esto de leer la vida, ¿no? Porque finalmente también es aprender a leer la vida. Yo tengo un dicho que a mí me enseñó mi mamá. Mi mamá siempre decía, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y realmente para mí fue una enseñanza tan grande que siempre trato de descubrir cómo es la escritura de Dios. Digamos que el dicho puede ser muy simpático, pero implica un discernimiento, implica que yo me ponga a pensar en esta situación tan torcida, como nos toca vivir muchas veces. Ahorita estoy pensando en esta cuarentena, pandemia, que para muchas personas resulta una situación torcida, complicada,
tratar de discernir cómo es que Dios ha escrito derecho en esos renglones torcidos, cuál es la escritura divina que hay detrás de estas circunstancias, ¿no? Y de ahí fue que nació Miñapa, buscando realmente, cuando me planteé el tema de espiritualidad en tiempos de incertidumbre, lo que me estaba planteando era eso. ¿Cuál es la escritura divina, bondadosa, amorosa y perfecta que está escrita en estos renglones tan torcidos de quedarnos en casa, de ponernos tapabocas, de escondernos, bueno, qué sé yo, de quedarnos muchos sin trabajo y empezar a ver todas las bondades que ha tenido para nosotros esta época y todas las bondades que traen las crisis, ¿no? Porque no estoy hablando solo de esta época, sino cómo este es valle del conocimiento que nos implica estar abiertos a leer las dificultades de la vida. Me gustó mucho lo que dijiste al principio, dar sentido a la oscuridad desde el simor. Es decir, coger otra vez todo esto y encender la luz del simor para ver todo esto, qué sentido tiene, o qué regalos, o qué aprendizajes tiene para mí, ¿no? Correcto. Sí, ahí es cuando uno se vuelve uno en visión con Dios. Sí, vemos, pero ya no son los ojos mortales, sí, los ojos del cuerpo que dicen, no, esto es malo, esto no me favorece. Y es como, más bien, tampoco voy a decir, diga de una vez esto es bueno, pero sí al menos diga, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Cuál es el mensaje oculto? ¿Cuál es el mensaje oculto de esto? Yo eh, desde hace mucho tiempo dejé de creer en Satanás como un ser real, malévolo. Mm, y obviamente respeto a las personas que consideran a Satanás como un ente existente. En mi perspectiva, Satanás no existe, ¿no? Porque yo creo que Dios, siendo todo bueno, no crearía un ser malvado, así como los ángeles, el concepto de Dios, no los ángeles, Satanás sería un arcángel maligno. Los ángeles todos obedecen a Dios, todos se someten a Dios. No puede haber alguien que no se someta a Dios porque Dios es Dios y todos nos sometemos a su mandato, ¿sí? Entonces, es más bien esa respuesta en vez de echarle la culpa a otro, es también como, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en esta situación? ¿Qué es la responsabilidad que yo tengo y cómo puedo mejorarlo? Y no es tanto cuando llegan situaciones que catalogamos como difíciles, que de ahora en adelante, en vez de catalogarlas como difíciles, más bien digamos que no entendemos, Ujú. situaciones que no entendemos, es, hombre, orarle a Dios, definitivamente la oración. Dios no necesita nuestras oraciones, nosotros necesitamos ese ejercicio de catarsis espiritual, porque la oración para mí es eso, un proceso de catarsis espiritual, donde yo le cuento a Dios mis cosas y ese ejercicio es saludable para mi alma, ¿sí? Más como la salud del alma. Pero al mismo tiempo es trabajar por cambiar nuestra situación. Porque muchas personas les pasa como el chico que se le había hundido el bote y le dijo, Dios mío, sálvame. Y pasó otra lancha. Móntese, Señor. No, 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 Dios me va a salvar. Y pasó otra canoa. Móntese, Señor. No, 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 Dios me va a salvar. Sí, y Dios fue el lanchero y fue el de la canoa y fue el del barco y fue el del crucero y el hombre se ahogó. Sí, pero era Dios. Dios, nosotros somos las manos de Dios, nosotros somos los ojos de Dios. Y muchas veces tenemos ese concepto del Dios mágico, ¿no? De que, Ujú. no tengo comida, entonces me voy a echar aquí en el sofá y voy a esperar, porque Dios proveerá. No, es de levantarme y hacer algo por mi vida. Y me gusta un dicho del profeta Muhammad, la paz sea con él, que dice, confía en Dios, pero ata a tu camello. Confía en Dios, pero ata a tu camello. Es como, está bien, ten la confianza en Dios, pero actúa. Dios confirma nuestros esfuerzos en la medida en que nosotros también hacemos nuestra parte. Esta historia de la humanidad no es la historia de Dios,
No es Dios escribiendo y listo, el destino está escrito. Esto es un trabajo mancomunado de Dios y el hombre. Sí, donde Dios pudo haber dictaminado cosas, pero Él también está abierto a las discusiones. Él Sí, también está abierto al cambio. Sí, y es eso. No, no pensar en Dios como el mago que tiene la varita mágica, sino en Dios como mi parce, como mi compañero en ujú, el camino, ¿sí? Como el que me apoya en lo que yo emprendo. Y que si las cosas no salen como yo quería, poder decir con humildad, Dios sabe más. Dios sabe más. Bueno, el camino no era por ahí, pero no me rindo. Dios está en control. Eso es el valle del sí, conocimiento. qué lindo. Me hiciste acordar de una frase de Santiago Alberione. Santiago Alberione fue un sacerdote del siglo XIX, fundador de la familia Paulina, y él decía, actúa como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Como esa relación. Sí, y la famosa frase de San Benito, ora et labora, ora y Ujú. trabaja. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la tarea, ¿no? Vamos a dejar la tarea de una vez a las personas porque tenemos nuestros deberes semanales. Ya que esta semana Dale. vamos a transitar por el valle del conocimiento, entonces el reto es confiar en Dios y atar nuestro camello. ¿Sí? Hacer nuestro esfuerzo. Y me gusta mucho este concepto, este es un concepto Bahá'í que se llama las brisas de la confirmación. Y cuando yo me esfuerzo y hago mi parte y Dios ve esto, Dios confirma mis esfuerzos. ¿Cómo? Ayudándome, dándome más Mm. sabiduría, poniendo personas en el camino para que me ayuden a encontrar la meta. Entonces el esfuerzo es ese. Primera tarea, esa. Y la segunda tarea es no solamente saber de Dios porque me lo han dicho o saber de Dios porque lo he experimentado, sino también buscar a Dios y llenarme del conocimiento de Dios para entender en lo posible, porque ¿quién puede entender a Dios? Esta creencia que yo tengo. Entonces, soy cristiano, que me voy a sentar no a leer la Biblia, me voy a sentar a escudriñar las escrituras. Ok, si tomo, tampoco tienen que tomar un pasaje kilométrico, tres pasajes, dos pasajes, no, así sea un solo versículo de la Biblia, pero que uno se siente y que sientas que la palabra está viva y que te habla y que llega a tu corazón así cortante como espada de doble filo. Si soy musulmán, es sentarme, agarrar el Corán, leerlo, ¿sí? Irme al contexto histórico, leer de pronto un tafsir que han comentado otras personas de esto y cómo siento que esto le habla a mi vida hoy. Y así poder llenarnos de ese conocimiento de Dios, de la experiencia, pero no tenerle miedo, porque sí, yo sé que Pablo dijo que la mucha letra mata, pero es que él no, Pablo era Pablo, usted es usted. Sí, y obviamente el contexto en que Pablo menciona este pasaje de la mucha letra mata es completamente diferente porque él era judío y los judíos son gente que estudian sus leyes, ¿sí? Entonces la invitación es, ok, llenarme del conocimiento teológico, sí, histórico, antropológico, psicológico de un texto. Perfecto, eso está bien. Sin que eso me mate a mí el espíritu, sin que yo crea, no, es que esto es así, es cuadriculado. No, es bonito cuando este conocimiento de la letra lo que hace es que al contrario, vivifica mi espíritu y entonces yo puedo maravillarme de cuán bueno es Dios, de cuán perfecta es la creación y de cuán grato es hacer parte de este plan divino. Sí, la pregunta es si ese conocimiento tú lo lees y lo coges acá o si ese conocimiento pasa por ti, lo apropias y lo pasas por tu corazón, como el conocimiento tamizado con el corazón. Pues Sergio, muchas gracias por estas dos tareas. Entonces recordemos, la primera es confiar en Dios, pero atar nuestro camello. No sé si sería útil pensar como parte de esta pregunta o parte de esta tarea
qué es lo que has dejado desatado. Eh, Piénsate qué camello no estás atando en términos emocionales, qué emociones tienes por ahí sin trabajar, qué decisiones estás dejando al azar y no estás tomando, qué acciones en tus relaciones, quizá hay que ir a hablar con una persona, quizá hay que hacer algo que dejaste desatado y que te corresponde hacer. Creo que podría ser útil mirar esa confianza con acciones reales de cómo ato el camello de mi vida, cómo lo ato con la mano puesta en Dios y la fe puesta en Dios. Y la segunda, darnos el permiso de profundizar y escudriñar un texto sagrado o un video que nos hable de un texto sagrado, pues un video que sepamos que viene de una buena fuente, de una fuente profunda. Yo personalmente he estado, ahorita últimamente he estado estudiando todo el tema relacionado con los rollos del Mar Muerto. Eh, a través de unos videos que están publicando la Universidad Bíblica de Jerusalén y el Instituto Hebreo también, y están en YouTube, por ejemplo. O sea, buscar como entes serios que te puedan regalar información adecuada. Bueno, Sergio, bueno, no sé si entre los que estamos por aquí habrá alguna pregunta, si hay algún comentario. Han saludado. Saludó Carolina desde Israel, saludó Magali, también desde Israel. Hay varios saludos, pero no hay preguntas. Bueno, yo creo que entonces con esto yo creo que vamos llegando. ¿Quieres complementar Recordarles, algo? recordarles mañana nuestra celebración a las 11 de la mañana en todos tus nombres. Invitarlos también a todas las actividades porque se nos creció la casa y estamos teniendo actividades durante la semana. Invitados, invitadas todos y todas para que hagan también parte de esto, de esta hermosa comunión, desde la canoita de cada quien. Si yo soy cristiano, desde mi canoa cristiana; si yo soy musulmán, desde mi canoita musulmán; si yo soy judío, desde mi canoa de judío. Aquí todos aprendemos de todos, todos nos complementamos y es bonito esta nueva dinámica que se ha formado gracias a la cuarentena. Gracias a la cuarentena. Gracias, Sergio. Efectivamente, sí, pues en todos tus nombres es una comunión espiritual donde confluimos personas de diferentes confesiones religiosas, de diferentes caminos espirituales, pero que somos capaces de ver por encima de nuestro hombro y por encima de nuestra cabeza que hay muchas más cosas y que podemos compartir y crear unidad. Y como dice Sergio, pues ahí tenemos espacio de devocional, espacio de lección divina los martes, bueno, mi espacio de la ñapa, que se sigue los viernes a la misma hora, y los domingos a las 11 tenemos el espacio más celebrativo. Entonces, pues está ahí y seguramente seguiremos creciendo y seguirán abriendo más espacios, como yo lo llamo, más fuegos encendidos, porque lo que queremos es calentarnos, arruncharnos, calentarnos, pero no para estar quietos, sino para crecer y evolucionar también espiritualmente. Así Hermanito, es. muchas gracias. Entonces, sí, a irnos a hacer las tareas de esta semana. Juiciosos a transitar por el valle del conocimiento hasta el próximo valle. Gracias y gracias a todos y a todas los que estuvieron aquí con nosotros y los que llegarán también a ver el video en cualquier momento. Entonces, la celebración sigue porque la vida sigue. Así es. Chao. Chao, gracias.